Hola a todos, vamos a empezar el curso, digamos, con un vídeo sobre los conjuntos de números, los distintos conjuntos de números, y sobre todo nos vamos a centrar ya en los números reales, que es lo que vamos a trabajar este año más profundamente. Lo primero, ahí tenéis delante todos los tipos de números todos los conjuntos de números que hemos estudiado. Faltaría uno, un conjunto que lo veréis seguramente el año que viene, ¿de acuerdo? Que van a ser los complejos, ¿de acuerdo? Que no nos vamos a ocupar este año. Así que bueno, los pongo ahí para que sepáis que existen, pero no nos vamos a meter en ellos. Con lo cual, números naturales. Pues todos recordáis que los números naturales es el conjunto, digamos, de números con los que podemos contar, digamos, con los dedos de la mano. No tiene mayor problema. Números enteros. ¿Todos tenemos localizados los números enteros? Sencillo. Números enteros son aquellos que son como los naturales y también sus negativos, incluyendo también el 0. Es decir, el 0, el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 3, menos 3, etcétera, sin ningún problema. Racionales. Aquí ya se empieza a complicar un poquito la cosa y aquí hay que estar más atento. Los números racionales, ¿de acuerdo? Lo voy a explicar aquí. Son todos aquellos números que puedo construir como A partido por B, ¿de acuerdo? Donde A y B son números que pertenecen al conjunto de los enteros. Y también contando con que B no puede ser igual a ¿quién? Efectivamente, a 0, porque la división por 0 no está definida, no se sabe cuánto es 5 partido por 0. Es como si tuviéramos 5 caramelos, los reparto entre 0 personas. ¿A cuántos caramelos toca cada persona? Pues ni idea, porque no hay personas para preguntarle cuántos caramelos le han tocado, con lo cual no se puede dividir por 0. Dicho esto, lo voy a poner aquí para que lo veas más claro, pero por ejemplo, 3 partido por 0 no es 0, es indefinido, ¿de acuerdo? Es indefinido, que no es lo mismo que ser 0, ¿de acuerdo? Bien, pues si estamos diciendo que los números racionales son todos aquellos que puedo construir como A partido por B, donde A y B son enteros, por ejemplo, entonces, vamos a escribir algunos ejemplos. Perdón, que lo voy a poner en azul. Vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, 1 partido por 5. Cumple la definición que hemos dado antes, ¿verdad? Vamos a seguir. Menos 2 partido por 3. También, recordad que siempre numerador y denominador tienen que ser enteros. Otro ejemplo, 0 partido por 5. Me diréis, claro, eso es 0. Claro, es 0. Pero lo hemos construido como A partido por B, donde B no puede ser 0, pero A sí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 8 partido por menos 2, que ya sabéis que es simplificable, pero bueno, se puede construir así también, es un número racional, ¿de acuerdo? ¿Qué tienen de particular a los números racionales? Bueno, que aparte de construirlos así, sabemos todos que tienen su correspondiente número decimal. Y, por ejemplo, el 1,5 pues es 0,2 si haces la cuenta. Menos 2 partido por 3 es menos 0,6666. Bueno, ¿de acuerdo? 0 partido por 5, pues el número decimal 0. 4 partido por menos 2, es el número decimal 4. ¿De acuerdo? Si recordáis, lo vamos a escribir aquí, ¿cuáles eran los números decimales? Los tipos de números decimales. Teníamos dos tipos fundamentales. Los números exactos, cuando la división A partido por B daba un número con unas cifras decimales finitas. Finitas no que son delgadas, sino finitas porque no son infinitas. Por ejemplo, 0,153, número decimal exacto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles eran los números decimales que no eran exactos? Pues los periódicos, que los teníamos, si os recuerdo, de dos tipos, ¿verdad? Periodos puros, donde toda la parte decimal pertenece al periodo. Ejemplo, 7,333, etc. O que también lo escribíamos como 7,3
periodo 3, ¿de acuerdo? Es decir, toda la parte decimal está dentro del periodo. ¿Y qué ocurría con los periódicos que no eran puros? Pues eran mixtos. Ejemplo, 43,5727272, etcétera. ¿Veis perfectamente el periodo, verdad? Es 72. ¿Qué va después del 5? Que lo llamamos el anteperiodo. Ese 5 que hemos marcado ahí es el anteperiodo. Y 72 es el periodo. ¿De acuerdo? Y lógicamente la parte entera, en este caso, es el 43. Esos eran los números que teníamos, repito, números decimales, ¿de acuerdo? Que están asociados a los racionales. Poca cosa más que decir de los números racionales. Vamos a pasar a los irracionales. Los irracionales, los vimos el año pasado, los recuerdo, son aquellos números, lo voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Irracionales, números decimales que cumplen dos características a la vez. Tienen infinitos decimales y no tienen periodo, ¿de acuerdo? Son las dos condiciones que tiene que cumplir un número para que sea irracional. Vamos a pensar un número irracional. Por ejemplo, vamos a poner aquí algún ejemplito. 5,1532100179. ¿Ves que la parte decimal no tiene ningún periodo, ¿de acuerdo? Y tampoco vemos que tenga fin, con lo cual son infinitos números decimales. Eso es un número irracional. Hay algunos números irracionales que son especiales porque son conocidos. Vamos a ponerlos aquí. Cualquier raíz enésima de un número que no sea exacta. Es decir, cualquier raíz cuadrada, cúbica, quinta, de orden 11 o de índice 11, perdón, si no es exacta, es irracional. Obligatoriamente. Poner, por ejemplo, en vuestra calculadora raíz de 7. Pues veréis que raíz de 7, raíz cuadrada de 7, tiene infinitas cifras y no se repiten, con lo cual es irracional, entra en la categoría irracional. Y luego algún número especial, como e o pi, ¿de acuerdo? Son números especiales. E o pi, es un número un poquito menos conocido, pero pi lo conocemos todos, ¿de acuerdo? 3,1415,9, etcétera, porque tiene infinitos decimales. El número e, os lo voy a poner aquí, para que lo busquéis, lo tenéis en vuestra calculadora, si no lo buscáis en internet, escribir las primeras cifras, ¿de acuerdo? Bueno, y otros infinitos números que podríamos pensar de los irracionales. Pero quedaos con esto, son números con infinitas cifras decimales sin periodo, todas las raíces que no sean exactas, sean del índice que sea, también son irracionales, y quedaos con estos dos números. Hay algún otro número, como puede ser phi, la relación o la relación áurea, que seguramente os suene, pues pi, e o phi, la relación áurea, son todos números irracionales, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y cuáles son los números reales? Por último, pues muy sencillo, los números reales son todos aquellos que hemos incluido antes, ¿de acuerdo? Todos los, sobre todo, racionales e irracionales, porque tened en cuenta que se da la siguiente situación. Los números enteros, lo voy a señalar, los números enteros comprenden o incluyen a los naturales, y los números racionales incluyen o comprenden a los enteros y por lo tanto a los naturales, ¿de acuerdo? Pues los números reales, vamos a ponerlo así, de esta manera, los números reales, digamos que es la suma o el conjunto global de todos los irracionales unidos con los irracionales, ¿de acuerdo? Entonces, todos los que podamos pensar, tanto racionales como irracionales, entrarían dentro de los reales, ¿de acuerdo? Es el conjunto de ambos, ¿de acuerdo? El conjunto unión de ambos. Y creo que con esto tenemos la lección terminada. Lo último, perdonad, no está terminada. Una última cosa. Una cosa que hay que saber hacer
es clasificar o incluir en los conjuntos de números a los que pertenece un determinado número. Por ejemplo, 5 partido por menos 3. ¿A qué conjuntos pertenece? ¿Pertenece al de los naturales? No. ¿Pertenece a los enteros? Tampoco. ¿Pertenece a los racionales? Sí. Pues ya tenemos uno. ¿Pertenece a los irracionales? No, porque tiene infinitas cifras, pero sí tiene periodo. ¿Pertenece a los irracionales? Perdón, ¿pertenece a los reales? Pues sí, porque pertenece a los racionales, con lo cual pertenece a esos dos conjuntos. Otro ejemplo, y con esto terminamos. Menos 7. ¿A qué conjuntos pertenece? Efectivamente, a los enteros, a los racionales y a los reales. ¿De acuerdo? Y el número pi, por terminar, ya ahora ves si de verdad, pi, ¿a cuál pertenece? Ni naturales, ni enteros, ni racionales. Pertenece a los irracionales y a los reales. Truco, siempre, cualquier número que pensemos a este nivel va a ser real. Y luego puede que pertenezca a alguno de los otros conjuntos.